Cordial saludo para todos. Nuevamente les doy la bienvenida acá al diplomado de la pedagogía en la actividad física y el deporte. Me presento, bueno, el diplomado hecho por la Universidad Inca de Colombia, enfocado en lo que es el programa de cultura física y deporte. Me presento, mi nombre es el docente Jaime Alberto Martínez Rodríguez y vamos a dar inicio con la sesión del día de hoy. El día de hoy nosotros nos vamos a enfocar en lo que es el proceso didáctico de la planeación. Vamos a ver un poco acerca de lo que es la planeación, para qué, por qué es necesario hacer una planeación, cómo la podemos implementar en un contexto real o su importancia para llegar a implementarla en un contexto real y de carácter específico, cuáles son los componentes mínimos que debe tener una planeación, ya que estos pueden estar variando dependiendo del sitio en el que ustedes vayan a realizar determinada planeación. Entonces tenemos como objetivo principal identificar cuáles son los componentes básicos, como se les estaba mencionando, al desarrollar una planeación, una planificación y la importancia que tiene esta dentro del contexto pedagógico y el contexto deportivo. ¿Cuáles son las competencias que se esperan ustedes desarrollen por medio de estas actividades o de esta exposición principalmente? Es primeramente que ustedes identifiquen los indicios principales para realizar una planificación, enfocándose en cuál es la función principal que debe cumplir una planeación o que tiene una planificación, ¿sí? Que ustedes evidencien la importancia correspondiente de la planificación en el contexto pedagógico y en el contexto deportivo. ¿Cuál es esa importancia que tiene la planificación en esos contextos? Reconozcan los componentes mínimos que debe tener una planificación, como los estábamos mencionando anteriormente. ¿Cuáles son esos componentes mínimos que debe tener una planificación para que ésta sea de carácter válida? ¿Sí? Y por último, dentro de las competencias que se buscan es que ustedes logren ejemplificar y llevar a un contexto real la planificación, más específicamente. Entonces vamos a dar inicio como tal a esta temática. Primeramente se empieza a mencionar qué es la planificación. ¿Qué entenderían ustedes por planificación? Cuando nosotros hablamos de planificación, nosotros tenemos que enfocarnos en que es un proceso de carácter administrativo y de gestión organizacional. La planificación está enfocada en todo el contexto de la vida, en todo el contexto que nosotros tenemos de la vida. ¿Sí? Si nosotros nos vamos a un contexto ya de carácter pedagógico, nosotros mencionamos que la planificación es un instrumento. ¿Y un instrumento que ayuda a facilitar el trabajo del docente? ¿Por qué razón? Porque con ese instrumento nosotros organizamos las prácticas de carácter educativo. Gracias a la planificación, nosotros no llegamos a improvisar en una sesión de clase, sino ya tenemos organizado qué es lo que nosotros tenemos. ¿Sí? ¿Para qué nos ayuda también la planificación? En este caso, para articular lo que son los contenidos que nosotros vamos a trabajar. ¿Qué articulación tienen los contenidos? Cuando ustedes ingresaron a este diplomado, ustedes pudieron denotar que hay una serie de contenidos que ustedes están viendo. Ahí nosotros previamente, o las personas que realizaron la planificación del diplomado, mostraron la articulación que va a tener cada uno de esos contenidos con el contenido anterior y el contenido posterior. Entonces ahí ya empezamos a ver un valor específico de la planificación. También nos ayuda a identificar qué metodología nosotros vamos a utilizar dependiendo de la temática que se vaya a trabajar y el contenido específico de esa sesión. ¿Sí? Al igual que lo que son las estrategias de carácter pedagógico, que estarían netamente relacionados con las metodologías, y ya hablando de estrategias más específicamente de el docente. ¿Qué estrategias va a utilizar el docente para hacer la transmisión de ese conocimiento que tiene para lograr ese proceso de enseñanza-aprendizaje? ¿Sí? Eso nosotros lo vamos a empezar a hacer desde que nosotros planificamos
desde que nosotros colocamos en un papel, por mencionarlo así, esa planificación, cómo vamos a, qué estrategia y qué metodología vamos a utilizar para transmitir o que sea efectivo esa transmisión del conocimiento, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hacemos referencia a la planificación, nosotros hacemos énfasis en todo lo que nosotros vamos a utilizar durante la sesión de clase. ¿Sí? Si vamos a utilizar ayudas, si vamos a utilizar materiales, si de pronto textos y demás, bueno, aunque eso ya lo vamos a ver más específicamente en un momento, ¿sí? Y es importante que gracias a la planificación va a haber una secuencia correcta de las actividades que yo voy a realizar durante la misma sesión, ¿sí? No va a haber, bueno, ustedes ya deben tener conocimiento, o pronto para los que no lo tengan, si ustedes se denotan una planificación, ustedes por lo general en la planificación ven que compone de tres fases, ¿sí? Una que sería la fase inicial, la siguiente la fase central y por último la fase final. Si nosotros nos aventamos en el contexto deportivo, nosotros siempre vamos a involucrar la fase inicial con lo que es el calentamiento, ¿m? El precalentamiento, el estiramiento, ¿sí? Ya en el contexto pedagógico, si hacemos referencia a la asignatura, aparte del calentamiento, pues nos enfocamos en la llegada del profesor, en lo que es la presentación del profesor, puede ser la revisión de tareas, entre otros aspectos. La parte central ya que se enfoca en el objetivo principal y la temática que yo he planteado para esa sesión. Entonces, ahí, si nosotros nos vamos involucrando en el contexto deportivo, nosotros podemos poner como ejemplo en tenis, objetivo principal, objetivo general, vamos a desarrollar lo que es el golpe de drive con la mano hábil. Entonces, esa parte central va a estar netamente relacionada con ese objetivo de carácter general y tiene una secuencia concreta de, de las actividades que voy a realizar para desarrollar ese objetivo. Y por último, pues tenemos lo que es la fase final, en donde por lo general viene lo que es la fase de recuperación y de estiramiento, ¿sí? Para que ustedes vayan teniendo un acercamiento mucho más específico con lo que es la planificación. ¿Por qué es importante? ¿Para qué sirve planificar? Primeramente, nos ayuda a reducir lo que es el nivel de incertidumbre. Cuando nosotros hacemos una planificación, nosotros reducimos ese nivel de incertidumbre. ¿Por qué razón? Porque nosotros estamos en la necesidad de especificar qué es lo que vamos a trabajar. No vamos a llegar a hacer una clase de carácter improvisada, sino reducimos ese nivel de incertidumbre porque previo a la clase nosotros ya tenemos un conocimiento de qué es lo que vamos a trabajar, cómo lo vamos a trabajar, en qué forma nos vamos a enfocar, ¿sí? También nos ayuda a anticipar lo que va a suceder en el desarrollo de la clase. Yo ya tengo una planificación sobre la clase, ya reduje esa incertidumbre. Entonces, ¿qué va a pasar? Por medio de eso, yo ya puedo suponer qué va a hacer en la clase, ¿sí? ¿Qué voy a hacer en la clase? ¿Cómo va a ser la clase? Listo, voy a trabajar el golpe de drive con la mano inhábil. Entonces, lo más probable es que se le vaya a dificultar al deportista, pero yo tengo una serie de ejercicios que van a ayudar a que esa dificultad sea de carácter mucho más leve. ¿Sí? ¿Qué va a suceder en la clase? Voy a empezar con una actividad que sea sencilla para progresivamente ir aumentando su dificultad y que el deportista logre desarrollar de forma específica ese golpe de drive con la mano inhábil. ¿Sí? Nos permite anticipar los posibles problemas y cuáles van a ser sus posibles soluciones. Un ejemplo que yo les puedo brindar aquí, cuando nosotros hacemos una planificación, que es algo que les digo a mis estudiantes o que yo mismo lo pongo en práctica, nosotros tenemos por lo general un plan A y un plan B cuando hablamos del contexto de carácter deportivo. Si yo lo traslado a lo que es el contexto pedagógico en la clase de educación física, nosotros tenemos un plan A.
el cual puede ser, listo, el día de hoy voy a trabajar lo que es la coordinación, voy a trabajar lo que es la coordinación visomanual. Para ello voy a implementar o voy a utilizar lo que es la cancha de microfútbol que se encuentra en el parque. ¿Sí? Y voy a utilizar lo que son conos, voy a utilizar una serie de pelotas y balones y para el desarrollo de la misma. Tengo ese plan A. ¿Cuál puede ser un posible problema que se me presente? Que ese día llueva. Entonces, por ende, yo ya tengo un plan B. ¿Cómo voy a trabajar la coordinación? En otro lugar diferente al que tenía planteado, ¿sí? O la misma temática de una forma diferente a como la tenía planteada en forma inicial. Entonces aquí yo les planteo un ejemplo que puede ser el ejemplo más sencillo a nivel global. Como les mencionaba, la planificación se ve en todos los aspectos de la vida, ¿sí? Nada más, cuando yo me voy a dirigir hacia un sitio determinado, yo estoy en mi casa y me voy a dirigir hacia el parque a hacer ejercicio, yo ya planifico cómo va a ser ese camino y qué es lo que voy a realizar. ¿Sí? Ahí ya se ve la planificación, qué camino voy a tomar. Yo les muestro acá como ejemplo esta imagen, la niña que está planificando cómo va a realizar un viaje, cómo va a viajar, por qué medio se va a desplazar. ¿Sí? Primeramente, ¿qué hace ella? Imagina qué es lo que va a hacer, piensa en qué va a hacer, para después que llegar a empezar a plasmarlo, empezar a mirar, listo, voy a irme de Colombia a España, un ejemplo, ¿sí? ¿Qué voy a hacer? Listo, tengo una posibilidad, me puedo ir por aire o me puedo ir por tierra y por mar. Entonces ahí yo ya empiezo a planificar, a anticipar qué es lo que va a suceder, ¿sí? A reducir ese nivel de incertidumbre. Perfecto, no me puedo ir por aire, no me puedo ir volando, entonces me voy a ir por tierra. ¿Cuál va a ser el camino que voy a tomar? ¿Sí? ¿Cuál camino me puede gastar más tiempo o cuál camino me puede gastar menos tiempo? Ahí ya estoy planificando, ¿sí? Si me voy por determinada empresa o si me voy por otra empresa. Si me voy por esta empresa, me sale más caro que si me voy por esta. Pero si me voy por la que me sale más caro, me puede demorar menos tiempo que por la que me sale más económico. Económico. Ya estoy mirando cómo va a ser el desarrollo de esa planificación o ese aspecto que voy a implementar, ¿sí? Y estoy anticipándome a los problemas y a las soluciones. Cuando se acabe la tierra y llegue al mar, ¿qué tengo que hacer en ese caso? Pues voy a tener que buscar lo que es cómo transportarme por medio del mar. Entonces, para que tengan en cuenta esos aspectos primeramente. Aquí les menciono unas dos definiciones sobre lo que es la planificación. Hablamos que Guimard en el 2008 plantea que la planificación, ya esto enfocándonos en el contexto pedagógico, es la elaboración de un plan general debidamente organizado y frecuentemente de gran amplitud para obtener un fin de carácter determinado. ¿Sí? Que era lo que estábamos mencionando anteriormente con el ejemplo de lo que es el golpe de Eray. ¿Cuál es el fin determinado? Desarrollar el golpe de Eray con la mano inhábil en el deportista. ¿Sí? ¿Qué hago yo? Genero un plan para desarrollar ese fin determinado y lo hago de una forma organizada y secuenciada. ¿Sí? O puede ser un conjunto de procedimientos mediante los cuales se introduce una mayor racionalización y organización en unas ocasiones y actividades previstas. Tenemos una segunda definición que nos menciona que es una técnica para seleccionar los fines. Nuevamente tenemos en cuenta que planteamos cuál es el fin. En este caso, si nosotros nos dirigimos al contexto pedagógico, ese objetivo o esa temática, ¿sí? Y los medios en función de una norma. En el nivel técnico se trata de una serie de procedimientos orientados hacia la acción. La planificación es neutra, éticamente no es ni buena ni mala. ¿Listo? Cuando nosotros hablamos de que está orientada hacia la acción que sucede, es aquella planificación en donde nosotros ya vamos a poner en práctica todo ese conocimiento o vamos a enaltecer, por decirlo así, el proceso de aprendizaje por parte del estudiante. ¿Sí? Yo planifico,
Tengo una planificación de carácter específica y ya llevo ese conocimiento a la acción por medio de la aplicación de esa planificación. Es diferente cuando nosotros hablamos de planificación a cuando hablamos, digamos, de un currículo, de un plan curricular. Nosotros vemos que la planificación ya es de carácter específico y vamos a llevarlo a la acción. Cuando nosotros hablamos de un plan curricular, o puede ser un plan, bueno, les puedo poner el ejemplo de lo que es el diplomado que ustedes están haciendo en el momento. Entonces ustedes tienen un plan de estudio en el diplomado, ¿sí? Pero en el momento no se está llevando a la acción, porque eso ya está estipulado. Y para llevarlo a la acción que necesito, las sesiones de clase que ya son debidamente planificadas por el docente como tal. Aquí ya hablamos de algo mucho más específico a lo que nosotros podemos ver en un currículo o en un plan determinado de estudio. La importancia de la planificación, qué pena, ¿cuál es? Como les mencionaba, se aplica a cualquier actividad humana. ¿Sí? El ejemplo más sencillo que les brindé fue cuando yo me voy a desplazar de aquí, de mi casa, a un parque, ¿sí? O bueno, sencillo, cuando ustedes se van a desplazar de su casa al lugar de trabajo, ustedes hacen una planificación previa para ver cómo se desplazan. Nada más, cuando ustedes van a cocinar, hacen una planificación de qué es lo que van a cocinar. Por ende, tengo que tener en cuenta qué implementos voy a utilizar, cuánto tiempo voy a utilizar, qué voy a realizar primero, qué voy a realizar seguido, ¿sí? Entonces, para que lo tengamos en cuenta, se aplica a cualquier actividad humana. ¿Mm? Como se menciona acá, es el primer instrumento que se tiene en cuenta al momento de las organizaciones. Hablamos que era un instrumento de carácter administrativo y organizacional, pero ¿para qué? Digamos, les pongo ejemplo una empresa, ¿sí? Hay un administrador de empresas. Para que ese administrador de empresas esté en su función, tuvo que haber una planificación previa para que él trabajara y funcionara en ese aspecto. Entonces, en el momento organizacional es el primer instrumento a tener en cuenta, ¿sí? Hay una serie en las empresas, hay una serie de cargos a tener en cuenta. El administrador, la secretaria, el de recursos humanos. Para que ellos estén en esos cargos, nosotros hacemos una planificación previa. Podemos traerlo a un contexto deportivo. ¿Mm? Cuando nosotros estamos en un equipo de fútbol, nosotros dirigimos un equipo de fútbol, primeramente, ¿qué hacemos? Planificamos cuál va a ser la posición de cada uno de los jugadores. Entonces tenemos un instrumento de carácter organizacional. Ya enfocándonos en la planificación que hicimos de la posición de los jugadores, ya empezamos a planificar qué, cómo vamos a entrenar a cada uno de ellos, cuáles son las características netas de ellos. ¿Sí? Como se mencionaba, pues vamos a abordar lo que son problemas de carácter específico. Gracias a la planificación, nosotros les vamos a brindar una solución de carácter específica a esos problemas. Y vuelvo y reitero, traduce lo que son los conocimientos en acción. Fácil y sencillo, les puedo dar el ejemplo que se muestra acá. ¿Sí? El estudiante puede saber que los abdominales fortalecen el músculo abdominal, ¿sí? Y está planificado, pero hasta que no lo llevo ya al contexto de aprendizaje, no va a haber una acción neta. Tengo el conocimiento que ustedes están viendo o que vieron en un indicio cuando vieron el plan de estudios correspondiente a este diplomado. ¿Sí? Ahí está el conocimiento, pero hasta que yo no planifique y ponga en práctica esa planificación, que es el objetivo, no lo voy a convertir en una acción. ¿Sí? Importante lo que se menciona acá, reduce la dispersión de esfuerzos. ¿Sí? Y por medio el despilfarro de lo que son los recursos. ¿En qué nos colabora todo eso? En que nosotros como docentes nos vamos a mantener enfocados. Nosotros ya tenemos una planificación. Al momento en el que nosotros realizamos una planificación, nos enfocamos hacia un fin específico. ¿Sí? Como les mencionaba, es diferente un docente que va a hacer una improvisación a un docente que ya está con una planificación previa. Voy a trabajar un tema determinado. Tengo una serie de objetivos a alcanzar durante ese tema. Para ello, yo planifico una serie de actividades. Ahí ya estoy netamente
enfocado. Entonces, esa sería la importancia de lo que es la planificación. Estos son los principios que debemos tener en cuenta para la planificación. Entonces, primeramente, tenemos que constituir un instrumento escolar fundamental. ¿Qué razón? En todas las instituciones de carácter educativa, y si ustedes ven también en lo que son las instituciones de educación deportiva, no sé, escuelas de fútbol, escuelas de natación y demás, siempre va a haber lo que es un formato de planificación. Siempre les van a solicitar una planificación. Es de carácter fundamental que ustedes muestren esa planificación, que se realice una planificación neta, ¿sí? Por ende, gracias a ello, nosotros lo empleamos y va a mejorar lo que es la vida escolar, ¿sí? Que el ejemplo más claro que les brindo es lo que les mencionaba anteriormente. Totalmente diferente una persona que realiza una improvisación en la clase a una persona que tiene una planificación previa en la clase, que tiene unos conocimientos previos para realizar ello. ¿Ok? Otorga cierto grado de autonomía de identidad al centro escolar. Ustedes entran a un centro escolar, entran a una escuela de formación deportiva y van a observar que cada uno tiene un formato en específico de planificación. No todos los formatos son iguales y ahí ya se va caracterizando lo que es ese centro escolar. O un ejemplo sencillo que les brindo. Cuando ustedes entran a una educación, a una institución educativa, ellos tienen un PEI, un proyecto educativo institucional, que ya los identifica y con base en ese PEI se hace ese formato o se hace esa planificación, ya que van apuntando hacia un objetivo en específico. ¿Sí? Entonces, para que lo tengamos en cuenta, ¿a qué nos ayuda esta planificación? Como les venía a mencionar, pues concentra nuestra atención en lo que es la acción o el alcanzar unos objetivos o unos logros previamente planteados. ¿Sí? Como les decía, nos mantiene netamente enfocados y por medio de ello, pues nuestra atención va a estar enfocada hacia alcanzar eso. Es totalmente, cuando ustedes hacen un macrociclo de trabajo, ¿sí? Es totalmente diferente mencionar, listo, mi deportista ya identifique que tiene una serie de debilidades en su resistencia física, ¿sí? Apunto la planificación a mejorar la resistencia física, a decir, listo, ahí ya me mantengo enfocado, voy a mejorar la resistencia física, a decir que se tiene ese mismo macrociclo, pero sin identificar esas debilidades y que cada una de las sesiones tenga un desplazamiento totalmente diferente. ¿Mm? Importante, como se mencionaba, bueno, que nos ayuda a lo que es mirar diferentes errores y dificultades que puedan darse durante la ejecución de la sesión, ¿sí? Y nos ayuda a lo que es la distribución de funciones de carácter específicos. ¿Cuáles son los componentes mínimos que debe tener una planificación? Vamos a hablar de lo que son los fundamentos, tiene que tener unos objetivos, el contenido sobre qué nosotros vamos a trabajar, ¿sí? Unos materiales, ¿sí? ¿Cuáles son esos recursos que yo voy a implementar dentro de la planificación? La metodología que voy a implementar, ¿sí? El tipo de enseñanza que yo voy a dar, qué evaluación voy a tener en cuenta o cómo va a ser mi proceso evaluativo. Y por último, lo que es la referencia o la bibliografía. Entonces vamos a empezar por la fundamentación. ¿Mm? ¿En qué se enfoca la fundamentación? Primeramente en la selección de los contenidos que yo voy a tener en cuenta al momento de desarrollar mi planificación. ¿Sí? Por ende, cuando ya haya hecho esa selección de los contenidos, voy a enfocarme en los objetivos que se van a tener o se van a desarrollar de forma específica durante la sesión que voy a trabajar o el tiempo específico que se vaya a especificar. Entonces, en el momento en el que nosotros hacemos esta fundamentación, nosotros debemos tener en cuenta también lo que es esa relación que existe entre los contenidos específicamente.
Ahí podríamos involucrar la relación, podríamos mencionar en este caso lo que es la relación transversal. Entonces, ¿cómo este contenido va a estar relacionado con el otro? ¿Cómo puedo este contenido irlo relacionando con el siguiente o viceversa? ¿Sí? Entonces, ahí ya tenemos una fundamentación de carácter específico. ¿Cuáles van a ser esos contenidos que voy a tener, los objetivos que voy a trabajar? ¿Sí? Un ejemplo que les puedo colocar es en esta imagen, en una sesión de educación física. Voy a trabajar la coordinación. Ese va a ser mi contenido. ¿Sí? Y por ende voy a planificar esta serie de ejercicios porque ya van específicamente enfocados hacia ese contenido y hacia el objetivo que yo tengo, que es desarrollar la coordinación en los individuos, en los niños en este caso. Entonces, como les mencionaba, tenemos como segundo factor importante lo que son los objetivos, ¿sí? Y es de netamente importancia, ya que estos nos dan a conocer de forma específica las acciones que yo voy a proponer o las actividades que yo voy a proponer durante la sesión, los logros y las metas que yo voy a alcanzar. ¿Qué es lo que se va a alcanzar al momento de desarrollar esa planificación? Ejemplo nuevamente, voy a desarrollar lo que es la coordinación en los estudiantes. ¿Sí? Entonces, los objetivos me guían hacia ese desarrollo, hacia esa meta específica. Me ayuda a tener lo que son aspiraciones, metas de carácter puntuales y concretas. ¿Sí? No es que si no planteo los objetivos, por lo general un objetivo de carácter general puede durar hasta 3 sesiones y más. ¿Sí? De 3 sesiones a 4 sesiones. Ahí ya tengo una meta de carácter concreta. ¿Sí? Lo que puede estar variando dentro de la planificación son los objetivos específicos. Objetivo general, desarrollar la coordinación en los estudiantes. Objetivo específico, vamos a desarrollar lo que es la coordinación visomanual en los estudiantes. ¿Sí? La otra sesión, bueno, vamos a desarrollar lo que es la coordinación ojopédica en los estudiantes. Entonces, ya tenemos una serie de aspiraciones de carácter específico. ¿Mm? Y gracias a los objetivos, nosotros nos enfocamos en cuál es la problemática que nosotros vamos a solucionar, ¿sí? Enfocada hacia el estudiante. Entonces, como les mencionaba anteriormente, problemática puede ser, mi deportista no tiene desarrollado netamente lo que es el golpe de drive con su mano inhábil. Esa es una problemática. ¿Cuál es mi objetivo? Desarrollar el golpe de drive con la mano inhábil en el estudiante. Entonces ahí ya nos enfocamos directamente en lo que es el deportista o el estudiante y gracias a los objetivos nosotros nos podemos enfocar en la solución de ese problema que nosotros encontramos, de ese inconveniente que encontramos. Cuando nosotros vamos a elaborar una serie de objetivos, tenemos que tener en cuenta los siguientes aspectos, ¿sí? Primeramente, que el objetivo sea expresado con claridad y que esté netamente relacionado con el aprendizaje que se tiene o se pretende alcanzar por parte de los estudiantes. ¿Mm? Entonces tengamos en cuenta ese primer aspecto. Segundo, los objetivos se dan en lo que es los verbos de carácter infinitivo, como lo mencionaba anteriormente, ¿sí? Al momento de su desarrollo. Entonces, como identificar, desarrollar, ¿sí? Implementar, puede ser para que lo tengan en cuenta. ¿Mm? Entonces, otro aspecto a tener en cuenta, que gracias a los objetivos, pues podemos diferenciar lo que son, o bueno, tener en cuenta los objetivos, o diferenciar lo que son los objetivos enfocados hacia el estudiante o el objetivo enfocado hacia lo que es la clase. Ya ahorita vamos a ver un momento más específicamente ese aspecto, ¿ok? Y en cuenta tener lo que es los temas específicos o las competencias que yo voy a trabajar en el estudiante para poder enfocar o desarrollar lo que son los objetivos. Entonces, como les estaba mencionando, nosotros tenemos dos tipos de objetivos dentro de una planificación.
El primero es el que está enfocado hacia el estudiante, ¿sí? Enfocado hacia lo que el estudiante va a ser capaz de hacer, lo que va a ser capaz de desarrollar. ¿Mm? Entonces les doy un ejemplo que puede ser reconocer la importancia de la coordinación en el deporte. El estudiante va a estar en la capacidad, ese va a ser mi objetivo, de reconocer la importancia de la coordinación en el deporte. Y tenemos el otro objetivo que es el que va enfocado hacia la clase. ¿Sí? Les brindo el mismo ejemplo anterior, que es promover el desarrollo coordinativo en el estudiante. Ese es el objetivo que deseo que el estudiante alcance. Pero ¿qué quiero hacer con el estudiante? Que él, aparte de que desarrolle la coordinación, reconozca para qué es importante la coordinación en el deporte. Entonces tenemos estos dos aspectos fundamentales en lo que es el objetivo. Cuando va dirigido, en el momento en el que yo lo planteo, ¿cómo lo planteo dirigido hacia la clase y cómo lo planteo dirigido hacia lo que es el estudiante? ¿Sí? Entonces, para que lo tengamos ahí en cuenta. Aquí les doy otro ejemplo de carácter sencillo, en donde planteado hacia lo que el estudiante es capaz o va a ser capaz de alcanzar o de identificar. Clasificar lo que son las capacidades físicas condicionales. El estudiante va a estar en la capacidad de clasificar las capacidades físicas condicionales. Si yo miro ese mismo objetivo planteado hacia la clase, nosotros podemos mencionar, identificar la fuerza como una capacidad física condicional y su diferenciación con las otras capacidades, que ahí ya estaría netamente involucrado en la clase y por medio de ello voy a hacer que el estudiante desarrolle este objetivo específico. ¿Ok? Bueno, otro componente importante dentro de la planificación es el contenido. Cuando nosotros hablamos de los contenidos, nosotros hacemos referencia a ese conjunto de saberes y de conocimientos que se consideran necesarios para la formación del estudiante. Aquí yo les pongo un ejemplo sencillo y es el que vemos en el diplomado. Aquí tengo un conjunto de saberes que ustedes pueden observar acá en el módulo 1, 2, 3, 4 y 5, ¿sí? Que se desarrollaron, ¿sí? Ya que se consideran que son los necesarios o los conocimientos necesarios para la formación de ustedes que están haciendo este diplomado. ¿Ok? Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta? Que se seleccionan con base a la función formativa de la asignatura. En este caso, se seleccionaron con base a la función formativa de lo que es la pedagogía de la actividad física y el deporte. Por ende, estamos hablando de pedagogía, estamos hablando de planificación, estamos hablando de lo que es metodología. Ustedes, con lo que ven acá, ustedes ya debieron haber visto todo lo relacionado con teorías del aprendizaje enfocados hacia lo que es la pedagogía de la actividad física, cuáles son los modelos de enseñanza-aprendizaje, entre otros aspectos. ¿Sí? Entonces, bueno, cuando nosotros hacemos la selección de estos contenidos que tenemos en cuenta, la importancia de los mismos, ¿sí? Y la prioridad que se tiene en el aprendizaje del estudiante. ¿Qué peso va a tener hacia el estudiante? ¿Qué peso tiene que ustedes estén viendo en el momento lo que es la planificación? ¿Qué importancia tiene cuando ustedes la van a aplicar en un contexto real? ¿Sí? ¿Por qué es importante que ustedes vean la planificación, las fases de la planificación, los objetivos que debe tener la planificación, los criterios que debe tener esta misma? ¿Ok? En el momento en el que nosotros realizamos estos contenidos, bueno, esto ya iría más específicamente a lo que es, podríamos decir, un plan de estudio, un currículo, ¿sí? No tanto enfocado a esa planificación ya de carácter específico. Nosotros lo podríamos organizar por lo que son unidades, ejes temáticos, lo que son módulos, entre otros aspectos, ¿sí? Si ustedes logran denotar, este diplomado está desarrollado netamente por lo que son módulos. Y importante que ese contenido tenga un orden de carácter secuencial, ¿sí? Con unos objetivos planteados con anteriormente y que tengan
un tiempo predeterminado para el desarrollo de cada uno de esos contenidos dentro de ese orden que debe tener. ¿Ok? Bueno, como les mencionaba, es importante dentro de la planificación reconocer netamente cuáles son los materiales que me van a contribuir a mí y a mi estudiantado a alcanzar esos objetivos que yo ya he planteado, alcanzar ese objetivo de carácter general, alcanzar esos objetivos de carácter específicos que yo he planteado. ¿Sí? Yo les pongo como ejemplo esto que estamos haciendo en el momento. ¿Qué material estoy utilizando en este momento yo para que ustedes tengan una mejor comprensión, un mejor entendimiento de lo que es la planificación? En este caso, lo que son las diapositivas que se están mostrando. ¿Sí? Ese es uno de los materiales que voy a utilizar, que estoy utilizando. Previamente hubo una selección de textos en donde miramos específicamente qué es lo que se iba a trabajar. Ese sería otro tipo de material. ¿Cuáles son los recursos que yo utilizo? ¿Sí? Si nosotros hablamos en el ámbito deportivo, nosotros nos enfocamos mucho en esto que se ve acá. ¿Sí? Esos materiales que yo voy a utilizar para desarrollar la coordinación. Les pongo el mismo ejemplo de la imagen que tenían ahí con los niños. Nosotros vamos a desarrollar la coordinación de carácter visomanual, visopédica, ¿sí? Y para ello voy a utilizar lo que son conos, lo que son aros, puedo utilizar lo que son pelotas, entre otros aspectos. ¿Qué materiales de carácter específico voy a utilizar al momento de implementar esas actividades que me llevan ese conocimiento en acción para el desarrollo neto de lo que es la sesión? ¿Sí? La metodología. Cuando nosotros hacemos referencia a la metodología, es como yo transmito ese conocimiento. Cómo yo como docente hago la transmisión neta de ese conocimiento. ¿Sí? ¿Qué papel juego? Específicamente, bueno, aquí les menciono varios tipos de metodología. Puede ser el método de enseñanza más específicamente, bueno, como les está mencionando, utilizar. Está lo que es el método activo, pasivo, deductivo, inductivo. ¿Sí? Pero a mi criterio personal, yo únicamente me enfoco en lo que son tres tipos de métodos, que podemos conocerlo. Uno, como el método pasivo, el dos, que sería el método interactivo, y el tercero, el método activo. Cuando ustedes están elaborando una planificación para una sesión de educación física y deporte, los métodos que se utilizan más específicamente serían el método interactivo y el método activo. ¿Por qué razón? Porque los estudiantes o los deportistas son los que van a realizar esas actividades, los que van a poner ese conocimiento en acción. Únicamente el docente actúa como guía, como un líder en este caso. Guía enfocado al proceso de aprendizaje del estudiante. Ahí nosotros podríamos ver una correlación con lo que es la teoría constructivista. Los estudiantes mismos son los que construyen su conocimiento. Ejemplo que nosotros podríamos brindar, el de el drive con la mano inhábil, golpe de drive. Listo, yo soy el docente, ¿cuál va a ser la metodología que voy a utilizar? Primeramente interactiva, en donde yo le menciono qué actividad va a realizar el estudiante, él me va a mencionar su punto de vista referente a la actividad y después va a ser netamente activa, porque el estudiante es el que la va a poner en acción. El estudiante es el que va a desarrollar esa actividad. Yo únicamente lo voy a guiar, lo voy a corregir esos pasos que está realizando el estudiante, entre otros aspectos. Entonces, tener en cuenta importancia de la metodología dentro de la planificación. Si nosotros lo llevamos a un contexto pedagógico fuera de lo que es nuestra área, por lo general se maneja de una forma de carácter pasiva o interactiva, en donde únicamente los estudiantes se sientan a escuchar a nosotros. ¿Sí? Tenemos importante lo que es la evaluación y esos criterios de evaluación que yo voy a tener. ¿Por qué es importante la evaluación? ¿Cómo voy a evaluar o revisar que el estudiante esté haciendo la actividad que yo le estoy planteando? ¿Cuál va a ser ese criterio de evaluación? Nosotros encontramos en la evaluación tres tipos de evaluación. La primera que es la evaluación diagnóstica, la segunda que sería la evaluación sumativa y por último, lo que es, que mira, la segunda sería la evaluación formativa y por último, lo que es la evaluación sumativa. ¿Sí? ¿Qué tipo de evaluación yo voy a implementar? Si estoy en una sesión de clase normal, en donde no está previo finalizar un corte, por decirlo así,
o no es iniciando, por lo general utilizo una evaluación formativa, en donde yo voy identificando cuáles son las debilidades del estudiante, cuáles son sus fortalezas, que esté realizando la actividad, ¿sí? Y que no tenga una influencia directamente en la nota. Ya diferente a lo que es una evaluación sumativa, en donde, como su nombre lo indica, estamos sumando todo eso que ha hecho el estudiante y tiene influencia directamente en la nota. Eso puede ser la realización de un último ejercicio que yo he puesto a trabajar el estudiante durante todo el periodo académico. Un ejemplo que les puedo brindar, listo. El estudiante, estamos viendo baloncesto. El estudiante durante el periodo académico practicó el hecho de driblar con la mano inhábil el balón de baloncesto y pasar unos conos que estaban ubicados en zigzag. ¿Sí? Ahí yo estoy haciendo una evaluación sumativa. Cada que el estudiante hace, yo le voy haciendo las correcciones. Yo miro qué está implementando el estudiante, cuáles son sus debilidades, cuáles son sus fortalezas. Y la formativa, él ya la última vez que sumando todas esas, él ya presenta esa actividad. ¿M? Y yo miro si ha hecho el proceso constante, si no lo he hecho. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a tener en cuenta esos criterios de evaluación durante cada uno de los procesos de planificación, en cada una de las actividades? Actividad del día de hoy, la primera actividad, como lo estaba mencionando, listo, va a utilizar la raqueta primeramente para realizar el golpe de drive con la mano inhábil, pero ¿cuál es la primera actividad? Va a ser el gesto técnico sin que esté la pelota en juego, únicamente el gesto técnico. ¿Cuál va a ser el criterio de evaluación? Revisar que el estudiante esté haciendo el gesto técnico de forma adecuada, ¿sí? Entonces, para que lo tengamos ahí en cuenta. Esos serían los aspectos más específicos a tener dentro de una planificación. Y por último, se tendría lo que es la referencia bibliográfica, si la misma planificación lo amerita. Entonces, como conclusión, vemos que la planificación es de carácter específico, tanto en el ámbito deportivo como en el contexto pedagógico, ¿sí? Debe, nos brinda ese camino, el cual nosotros nos vamos a trazar desde un inicio para hacer una secuencia de forma concreta, de forma organizada y desarrollar el conocimiento en lo que es el conocimiento de lo que es el estudiante, ¿sí? Enfocado tanto en el contexto pedagógico como en el contexto deportivo. Nosotros podemos utilizar una planificación, como les venía diciendo anteriormente, para desarrollar aquellas habilidades en el deportista, ¿sí? Entonces, de carácter totalmente importante. Listo, muchas gracias, muchachos.